arriba en el cielo, iglesia. Así que vamos nosotros a entrar en este hermoso tiempo a la palabra del Señor. Amén. Y quiero ir con ustedes al libro de Apocalipsis capítulo 22, versos 6 y 7. En esta porción de las Escrituras quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Así que tú que estás aquí, vea las Escrituras y lo vamos a leer todos juntos para poder entenderlo, la grandeza del amor y la gracia del Señor que tiene para con todos nosotros. Amén. Así que allí donde tú estás, vamos a señales del fin de los tiempos. Si hay algo que me veo en urgencia de anunciar sobre las cosas que están en estos tiempos aconteciendo sobre la faz de la tierra, pero miramos que todavía la iglesia no ha entendido, no ha comprendido, a pesar que está viendo todo lo que ya está pasando alrededor del mundo. Pero Dios en su gracia me permita hoy el poder hablarte de las cosas que ya están cumplidas y de las que tocan por venir. Son cosas que ahora tú y yo tenemos que estar listos y preparados para lo que Dios está anunciando. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versos 6 y 7. Dice la palabra del Señor. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Si hay algo que podemos ver en esta porción de las Escrituras, es que la palabra nos enseña y nos habla para poder comprender qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Sabemos que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero déjame decirte que ahora está más pronto que nunca. Como la palabra del Señor venía hablando a su pueblo y revelando, porque la Biblia dice algo muy importante. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, vamos a llegar a comprender algo muy importante, que Dios revela las cosas a su pueblo. ¿Cuántos creen eso? Amén. La Biblia lo dice de una forma muy importante. Cuando miramos la Escritura en el libro de Amós, capítulo 3, nosotros podemos ver esta verdad por la cual necesitamos nosotros cada día poder conocer y entender esta verdad, porque si no estaríamos perdiendo lo que Dios está diciendo a su iglesia. El libro de Amós, capítulo 3, versos 6 y al 8, dice la Escritura: y tocará trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Cuando miramos estas palabras, nos vamos dando cuenta que Dios está hablando a su pueblo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Pero tenemos que entender algo importante, que a pesar que Dios habla a su pueblo y sigue manifestando las señales que están aconteciendo, en la Biblia lo dice y lo describe de una forma muy importante en el libro de Mateo, capítulo 24. Déjame compartir estos puntos, porque considero que si no establecemos lo que es las señales antes de la venida de Cristo y la venida de Cristo, nosotros no podremos comprender lo que está pasando en estos últimos tiempos. Mateo 24, empezamos desde el verso 3, cuando dice: y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de su venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán. ¿Sabes qué tremendo es cuando empezamos mirando la Biblia? Nos vamos dando cuenta que el libro de Mateo nos va dando bastantes verdades que están
mucho relacionados a lo que es las señales de la venida de Jesucristo. Pero ¿qué? Si miramos nosotros la Biblia y encontramos que cuando encontramos la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, déjame decirte esto, podemos ver cómo es que no solo el Señor nos habla respecto a lo que viene, sino incluso al periodo entre la primera y la segunda venida de Jesús, para darnos a conocer el rapto, el momento que el Señor se va a dignar de llevar a su pueblo. Pero aquí es donde yo quiero centrarme para decirte estas cosas, para decirte que en el ámbito de la fe y en el escenario mixto entre el bien y el mal, porque esto se trata de eso. Dios, por amor a su pueblo, viene a llevar a su iglesia para que su iglesia no pase la gran tribulación. ¿Y esto por qué? Porque la maldad del hombre ha llegado hasta su presencia. Y Dios en su amor no quiere que su iglesia pase por esos momentos tan duros, por esos momentos tan horrorosos. ¿Sabes por qué? Porque muchos no tienen idea de lo que significa pasar en la gran tribulación. Muchos no tienen idea de lo que va a pasar con la vida de todos aquellos que se van a quedar. Una iglesia que fue llamada a poder estar en las bodas del Cordero, pero por causa, déjame decirte, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de la rebelión, por causa de la iniquidad y de la perversidad de su corazón, va a quedarse. Y esa es la iglesia que no fue ataviada, esa es la iglesia que no ha querido vivir en santidad, esa es la iglesia que se va a quedar conjuntamente a padecer con el pueblo de Israel. Porque déjame decirte que Jesús viene por segunda vez, pero para su pueblo Israel. No viene para ti ni para mí, porque a ti y a mí, con voz de mando, dice la Escritura en el libro de Tesalonicenses, con voz de mando y con voz de arcángel, Él nos llamará, dice, desde las nubes, y su iglesia subirá. ¿Cuántos se gozan por eso? Su iglesia subirá para que no pase lo que tiene que pasar. Pero no todos, déjame decirte, no todos en la iglesia son iglesia. Sí, porque no todo, dijo Jesús, el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de su Padre. Si hay algo que en esta mañana tiene que venir, es la convicción de que nuestra vida tiene que entrar a un alineamiento, que nuestra vida tiene que entrar a un arrepentimiento verdadero, porque la Escritura dice que sin santidad nadie va a poder ver al Padre. Y si el pecado está morando en nuestra vida, si el pecado está cada día separándonos de nuestra relación con Dios, en amar al prójimo, en amar a tu enemigo, en amar a Dios, si las cosas que este mundo te separan de Dios, tienes un problema, iglesia. Y es que no estás siendo una iglesia como las 5 vírgenes prudentes, que no dejaron que su aceite se acabe, que no dejaron vivir en santidad y velando para venir, para esperar al esposo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa iglesia? Esa iglesia que no se atavió, esa iglesia que no se santificó, esa es la iglesia que se va a quedar en medio de la gran tribulación. Cuando yo comencé a mirar estas cosas, me amedrenté tanto. ¿Sabes por qué? Porque muchos piensan que pueden todavía tener una oportunidad para salir en medio de la gran tribulación. Creen que todavía va a haber un tiempo para aquellos que no fueron santos cuando la gracia de Dios estaba aquí en la tierra, que no vivieron en justicia cuando el poder de Dios estaba ahí en sus corazones, y creen que en medio de la gran tribulación ellos serán mejor cristianos que hoy. Déjame decirte, no te engañes. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo se retire, y va a ser el día que la iglesia sea arrebatada de esta tierra, ya no habrá quien te dé la victoria en tus debilidades. Ya no habrá quien te lleve de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Sabes por qué? Porque será el día en que Dios le va a dar la espalda a los gentiles y va a comenzar a mirar ahora a Israel. Por lo cual la salvación ahora empezará por Israel. Y será Israel la que comience a predicar el evangelio de esperanza y de salvación al mundo entero. Pero yo te hago una pregunta hoy. Si aún estando el Espíritu Santo en medio de ti, aún habiendo paz de Él en tu corazón, todavía no has aprendido a vivir en victoria,
¿Cuándo crees que será el día? Porque su venida será como ladrón en la noche, dice la Biblia. Su venida será como ladrón en la noche, y nos hace para hacernos entender que verdaderamente la Biblia habla de algo muy claro. El libro de Proverbios capítulo 11, verso 8 dice, para que tú y yo comprendamos lo que está a puertas de venir. Dice Proverbios capítulo 11, verso 8, el justo es librado de la tribulación, pero el impío que entra en su lugar. Bendito sea Dios. ¿Sabe lo que está diciendo la Escritura? Que si tú te santificas, si tú vuelves a buscar a Dios, si tú vuelves a buscar el consejo de lo alto, tú vas a ser librado de la tribulación. ¿Sabe qué significa tribulación? Pasar por angustia, depresión, para pasar problemas, dificultades, para pasar obstáculos, tormento. La tribulación no es nada aquello que sea placentero para ti, para considerar que de repente puedes poder tener la esperanza de salir de ello y poder estar en la presencia de Dios. No, no va a haber eso, iglesia, porque cuando el Espíritu Santo se retire de esta tierra, no habrá más oportunidad. Por eso la Biblia dice algo muy importante. Jesús, hablando a su pueblo, nos dejó en Mateo capítulo 13, nos dejó 7 parábolas para que tú y yo comencemos a comprender lo que en verdad Él está diciendo al pueblo. ¿Por qué? Porque encontramos las características de lo que es en diferenciar los que son y los que no son, los que han de ser salvos y los que han de ser a perdición, los que van al cielo y los que van al infierno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la parábola del sembrador, nos ilustra la vanidad, la recepción de la verdad divina en el corazón humano. ¿Cómo puede ver hombre donde a todos se les ha dado la palabra, pero dice que algunos cayó en piedra y no hicieron raíz, vino el sol, la quemó y murió? Otro cayó en espino. Él nos habla de cómo el hombre responde a la palabra de Dios, cómo el hombre acepta el consejo de lo alto. Pero dice la Biblia, y cayó la semilla en buena tierra y trajo su fruto. Dice, los que hemos leído esta parábola podemos entender que cayó en buena tierra y trajo fruto a 30, a 60 y al 100%. ¿Sabe qué nos enseña? Nos hace ver que aunque todos somos partícipes de una verdad, aunque todos somos partícipes de una revelación de Dios, no todos vamos a ir donde Él está. ¿Y sabes por qué? Porque todos los corazones no están dispuestos para amarlo. No todos los corazones están dispuestos para obedecerlo. Pero Dios te dice hoy, si tú estás escuchando esta palabra, arrepiéntete, arrepiéntete, como dice Lamentaciones, de que solamente el hombre si vive, lamentate en tu pecado y volvemos, dice Jehová, estamos a cuentas tú y yo. Volveos a mí, estemos a cuentas. Si Dios hoy te ha sacado una cita en este lugar, es porque te quiere decir que todavía hay una oportunidad, iglesia. Todavía hay un momento de arrepentirse y volver a buscar a Jehová, porque el tiempo es corto. Cuando miramos no solo la parábola del sembrador, sino miramos la parábola de la mala hierba entre el trigo, nos ilustra la falsa doctrina dentro de la iglesia que no está juzgada y ha sido guardada hasta el día de la siega. Claro, porque dentro de la iglesia no todos son trigo. También hay cizaña, también hay gente que escuchará la palabra, pero no lo vivirá, no lo pondrá en práctica. Será esa palabra solamente como un oír, pero no como un hacer. Y ese es el riesgo más grande. Pero ellos también han sido guardadas para el tiempo de la siega, déjame decirte. Iglesia que viene, oye, pero no es hacedora de la palabra, porque la Biblia dice que Dios no se complace de los oidores, sino de los hacedores. Amén. Dios se complace de aquellos que están dispuestos a vivir en obediencia. Pero acá nos enseña en esta parábola de la mala hierba entre el trigo, que dice que vino un día, un hombre sembró el campo, pero vino en la noche el maligno y sembró y se tiró semilla y nació cizaña. Y aunque muchos decían, vamos a arrancarla, el maestro del campo dijo, dejémoslos hasta el final. Va a haber en el camino, vamos a encontrar personas que muchas veces no van a querer vivir conforme al propósito de Dios. Que no van a considerar que la palabra es verdad y que la palabra es autoridad y que el que lo ama vivirá por él. No van a considerar que en ella tenéis la vida eterna. Van a menospreciarla. Pero Dios sabe que en medio de su iglesia no todos van a irse al cielo.
No todos. Él lo dijo, y estarán dos en una cama, uno será tomado y uno será dejado. Y dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. ¿Sabes por qué? Porque no todo el corazón está dispuesto a amar a Dios y amar a su prójimo como Jesús nos amó a nosotros. No todos están dispuestos a obedecer a lo que es la palabra de Dios. Por ello es que esta parábola nos muestra la situación real de la iglesia, de lo cual todavía no ha comprendido que está viviendo en un riesgo muy alto. Pero la Biblia dice, hablando aquí en el libro de Apocalipsis, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Aleluya. ¿A cuánto le está hablando el Señor en esta mañana? Amén. Y no solo eso, cuando miramos la parábola de la semilla mostaza, ilustra el rápido crecimiento del cristianismo desde un pequeño comienzo hasta un gran movimiento. Es lo que Dios espera que pase con la vida de todos aquellos que sean considerados salvos por medio de la fe en creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, según Romanos 19:10. Y es lo que está esperando, que tú seas como esa semilla, que aunque es chiquita, tenga la facultad de crecer, madurar y permitir que aún las aves del cielo puedan hacer nido dentro de ti. ¿Qué significa eso? Significa que debes ir en una vida de crecimiento, tienes que ir en una vida de propósito, tienes que ir en una vida de compromiso con el Señor, tienes que ir en una vida de santidad, tienes que ir en una vida de misión para cumplir el propósito de Cristo en ti. Por eso es que ese grano de mostaza habla de lo que Dios espera de ti y de mí, habla de lo que Dios está considerando que puedas comprender, que no es con espada, no es con ejército, sino con su Espíritu Santo, porque no hay vida del cristiano si el Espíritu Santo no está en él. Aleluya. No hay vida, iglesia. Por eso tenemos que reconocer que estas parábolas nos enseñan a identificar la situación real de las cuales está pasando hoy la iglesia de Jesucristo y el peligro en el cual se encuentra. Si no reflexiona y medita sobre su verdad, porque la parábola de la levadura complementa la palabra de la mostaza, porque ilustra no solamente una verdad, aunque inicia modestamente, es capaz de afectar profundamente todo el entorno donde se expone. Y es lo que Dios te dice, vosotros seis como levadura, leudad el mundo, pero del Evangelio. No dejad que el mundo os convierta hacia ellos, sino ustedes ser a través del Evangelio que el mundo se convierta a ustedes. Es lo que la palabra nos insta cada día. Pero ¿qué es más lo que nos dice la Biblia? Si la parábola del tesoro escondido nos habla, probablemente se refiere a Israel escondido en cuanto a su identidad nacional, el actual, pero sin embargo fue comprado por medio de Cristo en su muerte en la cruz. Esa es la parábola que nos dice que aunque Israel es el olivo silvestre, poderoso es Dios para volver a injertar. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, iglesia? Que hemos sido llamados a ser parte de ese olivo, de esa vid. No estaremos atentos, no estaremos preparándonos, no estaremos buscando su presencia, no estaremos santificándonos cada día más como las 5 vírgenes prudentes. Pero si despreciamos una salvación tan grande, dice el libro de Hebreos, ¿qué esperanza habrá? Si el justo con la justa se salva, ¿qué esperanza tienen tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus primos? ¿Qué esperanza tendrá el impío? ¿Quién es un impío? Alguien que no obedece a Dios. Alguien que no está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Alguien que no está dispuesto a vivir en santidad. Alguien que no está dispuesto a reconocer a Dios como su Señor y su Salvador. Ese es un impío. Un impío es alguien que no quiere tener comunión con Dios. Y si el justo con la justa se salva, ¿qué esperanza tienen los que están alrededor tuyo? ¿Qué nos muestran estas parábolas? ¿Qué nos enseñan? Si miramos la parábola de la perla de mucho valor, nos habla de la iglesia por lo cual Cristo murió. Es un rasgo importante de la edad actual durante el periodo de la identidad nacional de Israel que está escondida. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuánto vale tu vida delante de su presencia? ¿Cuán importante es Dios para ti, iglesia? Si esta última parábola que encontramos en este libro de Mateo capítulo 13, encontramos la parábola de la red.
que ilustra la separación de los salvos y de los inconversos al final del siglo. Y fue un pescador que iba a la red y sacó muchos peces y seleccionó unos de otros, y a los que sacó, dice la palabra, los echó al fuego, porque ahí será su lamento. Dice la Biblia, así serán en los tiempos finales. Dios escogerá a los que son salvos y a los que no son salvos. Él los va a separar. Por eso es que tú mira ese pasaje de la Escritura del libro de Mateo, capítulo 13, y te vas a dar cuenta que esa parábola de lo que es la red tiene que ver mucho con lo que Dios hará en estos tiempos finales. El verso 48 dice del capítulo 13, una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Verso 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia nos dice que todas estas cosas han de venir. La Biblia nos dice que esto son lo que va a suceder antes de la venida del Señor. Porque Mateo hablaba de esta verdad y nos enseñaba que tú y yo tengamos que comprender las cosas que están pasando, las cosas que se están avecinando, porque Dios habla a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí me sorprende mucho, sinceramente, cómo es que la Biblia nos muestra la grandeza de su amor y su misericordia de Dios para con todos nosotros. Porque Dios está mandando ya señales de su venida. Cuando miramos la escritura en Mateo 24, verso 5, dice la palabra, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No nos sorprendamos que hoy en día suene muy fuertemente ese nombre de Cristo Lisbeth, que es la iglesia Dios Madre, que ella dice que es la reencarnación de Cristo. Y ya en el mundo se está oyendo de ella. Ya en el mundo se está hablando de falsos cristos. Y no solamente ellos. Cuando miramos el verso 6, huiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Escuchar lo que Dios tiene para anunciarnos en estos últimos tiempos, amados hermanos, es tan impresionante, sinceramente. ¿Sabes por qué? Escuché un audio de una revelación de Dios en estos últimos días, donde el Señor decía que lo que iba a pasarle a este país de Ucrania, donde el Señor miraba cómo este país de Rusia, con su presidente Putin, comenzó a atacar Ucrania, y que no se iba a detener solo en atacando ese país, sino que aún se iba a levantar contra Suecia. Incluso no iba a pararse contra Suecia. Incluso hoy también se habla de que iba a levantarse con este país que también se conoce como Finlandia, y que iba, a causa de esto, Estados Unidos iba a saltar por estos países, pero dice la palabra que Rusia iba a atacar a Estados Unidos de tal forma que nunca más volverá a ser igual. Y cuando hemos estado mirando las últimas noticias sobre que estos dos países están asociándose a la OTAN, y el presidente de Rusia acaba de anunciar que se va a ir contra ellos y que van a sufrir las consecuencias de tratar de querer asociarse a la OTAN, y se va a ir con todo. Estamos hablando de que se está cumpliendo la palabra de Dios. Estamos hablando de que el tiempo ya se acabó. Porque todo lo que estamos viendo en Mateo 24 está tomando lugar
está tomando cumplimiento. Y aunque de repente muchos de nosotros no querramos entender, tenemos que reconocer algo, que lo que dice la palabra del Señor, que lo que nosotros estamos oyendo, el horror del hombre, los terremotos, las inundaciones, la sequía, los incendios forestales, las hambrunas, los brotes de enfermedades, son nada más señales de lo que está pasando. Porque aquí es donde tú y yo tenemos que reconocer que estas palabras ya tienen cumplimiento. En abril del 2015, escúchenme, 17 estados de Estados Unidos descubrieron que tenían el virus. Escúchame, 17 estados de Estados Unidos reconocieron que tenían el virus de la gripe aviar. Y los expertos dictaron que aquel era el peor brote de gripe aviar en los Estados Unidos. En 30 años, el peor de los 30 años. El 25 de abril del 2015, un terremoto de 8.1 grados de la escala de Richter tuvo lugar en el centro de Nepal, causando alrededor de 9.000 muertos, 22.000 heridos. Fue el mayor desastre natural que ha golpeado a Nepal en más de 80 años. Y no solo eso, ha causado gran daño. El mayor desastre natural que ha golpeado Nepal en estos últimos 80 años. Y no solamente eso, iglesia, en noviembre de 2015 y julio de 2016, París y Bruselas y Niza sufrieron varios atentados terroristas que causaron la muerte a lo menos de 200 personas y más de 700 heridos. Dime si eso es casualidad. Dime si eso no te va a llevar a buscar a Dios ahora más que nunca. Dime tú si ahora no tienes un motivo para orar. La Biblia dice no solo eso, iglesia. Cuando miramos nosotros en abril de 2016, la India experimentó su peor sequía en 40 años. Su peor sequía en 40 años. ¿Qué lo provocó? Más de 300 millones de personas tuvieron problemas para encontrar agua suficiente para beber. ¿Casualidad? No. Digo, amigo, señales. Una vez más, señales. Y escucha lo que te voy a decir para que puedas entender esto. Del 4 al 6 de febrero de 2017, debido a las fuertes nevadas, se produjeron una serie de avalanchas a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán, que causaron muerte de más de 100 personas, afectaron a 2.617.000 familias, las cuales un total de 15.702 personas fueron los que sufrieron todas estas consecuencias. ¿Qué más dice? ¿Qué más podemos ver lo que está pasando en el mundo? Dice la palabra, en el amanecer del 1 de abril de 2017, las inundaciones, los deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias afectaron Mocoa, Colombia, causando al menos 316 muertos, 332 heridos, 103 desaparecidos. Fue el tercer desastre relacionado con el clima en la historia de Colombia y es considerado el peor que haya afectado a Mocoa. Es precisamente la frecuencia de estos desastres que sirve hoy como un recordatorio a la humanidad por parte de Dios, que a partir de ellos la profecía bíblica se está cumpliendo. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Señor le está diciendo hoy a su iglesia. Amén. Que ya no hay tiempo para estar viviendo como el mundo. Porque la Biblia dice que aquel que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? ¿Qué es lo que nos está hablando el Señor en esta hora? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo entero? ¿Y qué es lo que va a venir ahora? Pues déjame decirte que todas las profecías de la apostasía que está hablando la iglesia, que se está cumpliendo desde el primer siglo hasta el presente. ¿Sabes? Estas cosas que habló la palabra del Señor, que hablaron los profetas y los siervos de Dios a través de la Escritura, se está cumpliendo. ¿Qué nos decía la palabra? Que la apostasía final, de que se estaba hablando, se hablaba de una iglesia que verdaderamente iba a ser arrebatada. ¿Pero qué? Pero en el mundo se iban a quedar los inconversos y esa iglesia protestante, esa iglesia que no quiso consagrarse,
esa iglesia que no quiso vivir conforme al propósito de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque lo peor que viene empieza cuando la iglesia se retira de la tierra. Algo que hombre todavía no ha oído de las cosas que han de acontecer. Si alguien no se está preparando para la venida de Cristo, si alguien no se está santificando para estar en su presencia, si alguien no está caminando en justicia para establecer su voluntad, déjame decirle que no tiene ni idea de lo que va a pasar cuando la iglesia se retire. No tiene ni idea de lo que va a acontecer en esta tierra con aquellos que no se apercibieron a vivir una vida agradable delante de Dios y estar listos para que la dulce presencia del Espíritu Santo transformar ese cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, de ese cuerpo carnal en un cuerpo glorificado. ¿Y sabes por qué? Porque el rapto va a darse después que estas señales se acaben. Y no estamos tan lejos, estamos viendo alrededor nuestro todas las cosas que están pasando. Cuando yo pude encontrar en verdad lo que está pasando y lo que va a pasar con lo que es respecto a la iglesia en este tiempo en el cual estamos nosotros atravesando, la Biblia lo dice de una forma muy clara. La Biblia lo da a conocer para que tú y yo podamos comprender el tremendo riesgo que hay si no nos apercibimos, si no nosotros no comenzamos a buscar a Dios con toda nuestra alma, si nosotros no comenzamos a reconocer a Dios en nuestros caminos, si nosotros no comenzamos a declarar lo que Él es santo, que Él es digno y que Él es nuestro Dios y Padre, entonces no tiene idea de lo que va a hacer entonces la dulce presencia de Dios en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dijo esto y lo dijo para que todos aquellos que han creído en Jesús tengan esta esperanza. La Biblia dice en el libro 1 de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 58, lo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y en cuanto a corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, dice la palabra. Estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, dice la Escritura. Si hemos pensado que podemos ser salvos a nuestra manera, estamos perdidos. Si hemos pensado que la santidad no ayuda, está perdido. Si han pensado que sin justicia se puede ir al cielo, están perdidos. Si han pensado que verdaderamente sin compromiso se puede ir al cielo, están perdidos. Te lo tengo que decir para que un día Dios no me juzgue, pero mi conciencia estará clara y tranquilo, porque hoy el Señor te está hablando. Amén. Amén. El Señor te está diciendo: todavía hay tiempo, misericordia. Por eso la palabra dice: el que esté pecando, siga pecando. El que sea justo, siga viviendo en justicia. Porque llegará el día en que el Señor vendrá a los dos. Pero el que esté apercibido se irá con Él. Aleluya. El que esté santificado se irá con Él. Pero el que no, va a tener que sufrir las consecuencias. Va a tener que pasar por todo lo que de repente Dios nunca quiso que pasara. Pero por cuanto desechó la palabra del Señor, Él también lo va a desechar de su pueblo. Por eso mira algo muy importante. A raíz de todas estas cosas que han venido pasando en estos últimos tiempos, ¿cuánta iglesia está negando a la persona de Cristo y su deidad? ¿Cuánta gente está negando a aquel que un día hizo todas las cosas en su vida? Cuando nosotros miramos la carta del libro de Pedro, escúchame lo que te voy a decir, porque esto se tiene que decir, iglesia. En 2 de Pedro, verso 2, la Biblia dice esta verdad. Aún del verso 1 vamos a entrar, porque esto es lo que vamos a ver en estos tiempos, antes que Cristo venga.
¿Quieren ver señales? Aquí están las señales. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y conocimiento. Cuando miramos nosotros esta palabra, encontramos sinceramente lo que viene en estos últimos tiempos. Estos hombres inconversos dentro de la propia iglesia que profesan creer a Dios, pero no quieren obedecerle, no quieren reconocer la obra de Cristo en su vida, la apostasía moral que viene en los finales tiempos, porque podemos nosotros ver que dice la Escritura, el verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No retrocederás jamás. Si estás buscando a Dios, si estás sirviendo a Dios, si estás congregándote en buscar su presencia, nunca caerás jamás, dice la palabra, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Cuando miramos la Escritura nos vamos dando cuenta de lo que está pasando de una forma tan grande, de tal forma que el propio libro de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 3, dice esta verdad. Amados, esta es la segunda carta que escribo y ambas despierto la exhortación a vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes he dicho por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿quiénes? Vendrán burladores. ¿Quiénes son esos burladores? ¿De qué está hablando la palabra del Señor a través del apóstol Pedro? ¿Quién son esos burladores? Son aquellos que conociendo la palabra no quieren obedecerlo, que con sus hechos lo niegan, con su forma de vivir lo niegan, andando en sus propias concupiscencias. ¿Cuál concupiscencia? Sus propios deseos de su corazón, que consideran más sabios sus pensamientos de ellos que la palabra de Dios, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque ellos dicen es que tanto tiempo vienen hablando que Cristo viene, Cristo viene. Así lo decían mis padres y yo todavía sigo vivo y ellos ya se fueron y todavía no veo nada. Estos tipos de personas dicen esto, pero han olvidado lo importante, porque desde el día en que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Pero el verso 5 dice esta verdad, pero estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, pero por el cual el mundo de entonces pereció negado por el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas para la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tardará su promesa, según algunos lo tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Amado, si el Señor no ha venido es por amor a ti, por amor a mí. Si el Señor no ha venido es por amor a tus padres, tu madre, tus hermanos, tus hijos. Si el Señor todavía no ha venido porque sabe que todavía ellos no están afirmados en Dios. Y mi pregunta es, ¿y cuándo será el día que ellos sean afirmados? ¿Cuándo será el día que tomes conciencia? Que el día que tú declaraste, yo en mi casa seremos salvos, pero tus hijos todavía no están aquí buscando a Dios. Tus hijos todavía no están en oración. Tus hijos todavía no están en santidad. ¿Cuándo crees que se cumplirá esa palabra en tu vida? Si tú eres el instrumento que Dios va a usar para salvar a tu casa. Si tú eres el instrumento que Dios va a usar para santificar y derramar las bendiciones en tu vida. Amén. Si Dios está esperándote a ti, para que tus padres conozcan el Evangelio, para que tus padres se arrepientan, para que tus hermanos vean que Cristo es el Señor de tu vida, como un testimonio de verdad. Porque Cristo está. Aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. ¿Qué estás haciendo con tu vida, iglesia? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿La quieres librar de lo que viene? No podrás. Si Cristo no está contigo, nadie podrá salvarte. Amén. Si el Espíritu Santo no está contigo, no habrá victoria en tu vida. Tenemos que reconocer esa verdad. Ya no hay tiempo de jugar a la religión. Ya no hay tiempo de vivir en una forma egoísta. Porque su tiempo se acaba. Y Él viene pronto. Él dijo, Él viene pronto. Oh Señor, parece que todavía no están escuchando. El verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Tú no sabes a qué hora, tú no sabes el día, tú no sabes la estación. Pero te digo una cosa, las señales están dadas. Las señales ya están dadas en la tierra. Que Él viene pronto. Él viene por una iglesia viva. ¿Cuánta iglesia del Señor hay en este lugar? Amén. Gloria a Dios. Por eso la palabra dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán hechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debemos vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice la palabra. Porque el arrogante Dios lo ve de lejos. Pero la comunión activa creo que va con los humildes. Dios viene a recoger una iglesia santa, una iglesia humilde, una iglesia madura, no una iglesia niña, una iglesia que sabe servir a Dios, una iglesia que sabe amarle, una iglesia que verdaderamente ya tiene estatura de la plenitud de Cristo. Cristo viene por una iglesia que sabe oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso dice el verso 12, esperando y apresurándonos, porque la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán, dice la Escritura, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según la promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Verso 14, por lo cual, amados, estando en esta espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Porque los pacificadores son los que estarán en el cielo. Pero los contenciosos, los pleitistas, los que son pendencieros, ellos no tienen parte ni suerte en este asunto. Verso 15. Tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas estas epístolas dice la palabra, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
Muchos dirán, no, es mentira. Muchos dirán, eso se nos ha dicho cuántas veces, pero no, es mentira. Esto no se va a realizar. Están hablando de más, que el Señor viene. Están hablando de más, que esto no va a pasar. Déjame decirte que las señales hablan solas. Amén. Amén. Que las señales que vienen anunciando de lo que está a puertas de venir están ya cada día más y más. Por eso la Biblia dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo las conozco, dice el Señor. No son cualquier oveja de otro rebaño. No. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Eres conocido por Dios? ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Estás obedeciendo a lo que Él te dice? Porque si no estás haciendo lo que Él te dice, Él un día os dirá. Aunque vengas tú corriendo y diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre cerramos enfermos, Señor, en tu nombre levantamos muertos, Él te dirá un día, no te conozco, hacedor de maldad, apartado de mí, al lago de fuego. ¿Y sabes por qué? Porque no han llegado a comprender que sin Él nada somos y que fuera de Él no hay nada. Por eso la Biblia nos enseña en Mateo 5, verso 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabe qué está buscando Dios? ¿Y sabe para quién es el reino de los cielos? La Biblia lo dice de una forma muy clara. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre en espíritu? Alguien que reconoce que no puede hacerlo en su fuerza. Alguien que reconoce que si Dios no está con él no es nada. Alguien que reconoce que la oración es poderosa. Alguien que reconoce que Dios es real, fiel y verdadero. Y su confianza la ha puesto, por la cual dice la Biblia que los que confían en Él jamás serán avergonzados. Ese es un pobre en el espíritu. Un pobre en el espíritu es que tiene hambre y sed en todo el día. Que no va a salir a la calle si no ha salido primero de la comunión en oración con Él. Que no va a salir a la calle si primero no ha escudriñado la palabra de Dios. Que no va a abrir su boca si primero no pide el consejo de lo alto para decir las cosas correctas. Ese es un pobre en el espíritu. Alguien que está cada día dependiendo de Él y que sabe que sin Él no es nada y que sabe que todo lo que tiene es porque Él en su grande amor se lo ha otorgado. Ese es un pobre del espíritu. Pero no solamente dice eso, dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Jesús miró fijamente al hombre y le dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Amén. ¿Estás guardando tu corazón, iglesia? No te he dicho que te quedes en tu casa. Te he dicho que tienes que aprender a consagrar tu vida. Por eso Martín Lutero decía esta verdad. No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido dentro de ella. Y eso tiene que ver que muchas veces vas a ser tentado, muchas veces vas a ser seducido, muchas veces vas a ser arrastrado, pero si tu corazón es puro, Jehová te librará del maligno. Aleluya. Jehová te guiará, porque la palabra dice, lámpara es en mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Si tú tienes un corazón limpio, si tú tienes un corazón sano, la palabra de Dios está morando. Ella te librará de los tiempos malos, ella te librará del maligno, ella te librará del cazador, porque ella te santificará para tener un encuentro con tu Dios allí en lo alto. Aleluya. ¿Sabes? Cada día tenemos que reconocer esta verdad. Cada día tenemos que reconocer que Dios es Dios y que nosotros no somos nada sin Él. Por eso hemos leído nosotros cuán grande es Dios. Cuando miramos en el Salmo 11, versos 5 y 7, dice en la Escritura, Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidad. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto morará, dice, mirará su rostro. ¿Con quién es la comunión de Jehová?
¿A quién está a punto Dios de venir a buscar? Dice la palabra: al justo, al que verdaderamente es recto, al que verdaderamente está cada día haciendo lo que Dios le agrada. Porque es lo que dice el Salmos 11, 5 al 7. ¿Qué es como Dios ve al hombre? ¿Y qué es lo que dice Dios respecto a quiénes son los que se van a llevar? Por eso la palabra del Señor nos advierte algo muy importante. Si no vivimos conforme la Escritura dice, que tenemos que tener un corazón limpio. Tenemos que nosotros que vivir conforme lo que es, siendo hombres que aprendamos a oír la palabra de Dios, que aprendamos a tener verdaderamente, siendo hombres pobres en espíritu, nosotros no podremos estar en su presencia. Y se nos fue dicho en Lucas capítulo 13, verso 3, cuando dice: os te digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no te arrepientes, si no cambias tu forma de vida, si no cambias tu forma de pensar, si no cambias tu forma de hablar, si no cambias tu forma de conducirte, igual pereceréis, dice el Señor. Si no hay arrepentimiento en tu vida, que es un cambio de estilo de vida, si no estás decidido a vivir conforme a la Biblia, entonces vas a ser tú quien perezca con los impíos, con los que se queden después que la iglesia se va, con los que hayan aborrecido la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice en Apocalipsis 3:3: acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, guárdalo, arrepiéntete pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora he de venir sobre ti. Y Dios te dice: si no velas, si no te arrepientes, si no cambias tu forma de vivir, yo voy a venir sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que yo caiga sobre ti. Pero estos son para los que no están apercibidos en el Señor. Esto es para aquellos que no tienen una vida en Dios. Esto es para aquellos que han despreciado la palabra de Dios. Para aquellos que se han ido a sus cosas y han dejado el secreto de Jehová. Pero Dios les está hablando en esta hora y nos va a venir hablando y nos va a decir en Apocalipsis capítulo 22, versos 10 al 12: el que es justo, sea justo todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Tú que me estás oyendo, que has pensado de repente que buscar a Dios es en vano. Tú que me estás viendo por redes sociales, que estás creyendo que el haber dado tu vida al Señor es una pérdida de tiempo, yo te digo una cosa. La Biblia es tan clara que te dice hoy: el que es justo, siga siendo justo. El que verdaderamente está practicando la santidad, siga practicando la santidad. Pero el que es injusto, siga siendo injusto. Porque un día vendrá su Señor al mismo tiempo a los dos y le va a dar la retribución de sus obras y recompensará a cada uno según todas las cosas que ha hecho mientras que estaba habitando en ese cuerpo y viviendo en esta tierra. Por ello quiero que cada día comprendas algo importante. Porque la Escritura nos dice algo importante en Jeremías capítulo 2, verso 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No importa cuánto tú vayas y creas que está en ti el ser digno delante de su presencia. No importa cuánto creas tú que lees la palabra y que crees tú que sabes mucho, pero no sabes nada porque no vives conforme cuando lo oíste. No importa cuánto tú creas, cuánto sepas, o qué cartón tengas, o qué título tengas. Si no tienes la santidad y una vida de obediencia, déjame decirte que igual serás contado con los impíos. Porque el Señor no se complace de los oidores, sino de los hacedores. Así dice el Señor. Bueno, yo quiero decirte algo que de repente muchas veces no has tenido idea, pero me es tan importante decírtelo en esta hora. Lo que está a puertas de venir para aquellos que consideran de repente que, bueno, si no me voy con la iglesia, me iré después. Si creen que ellos que verdaderamente
si creen que ellos verdaderamente creen que van a vivir felices después que la iglesia se va, déjame decirte algo importante. Déjame decirte lo que va a pasar. Déjame decirte lo que va a venir sobre la vida de los hombres en los tiempos finales. Y tenemos que enseñarlo. Tenemos que anunciarlo. Tenemos que decirle a la gente que lo que está a puertas de venir no tiene ninguna comparación. Lo que va a pasar en la iglesia no tiene ni siquiera comparación con lo que van a pasar a los que se quedan. ¿Sabes por qué? Porque el libro de Deuteronomio lo dice de una forma muy clara. Para que tú y yo reflexionemos. Para que tú y yo comencemos a reconocer que si no nos apercibimos, que si nosotros no estamos conscientes de lo que Jesús nos acaba de dar, como dice Filipenses 2:12, guardaos con temor y con temblor vuestra salvación. Déjame decirte que esto es lo que va a pasar con los que se quedan. Si algún momento no leyeron esta verdad, quiero que tomes conciencia de lo que vas a escuchar. Deuteronomio capítulo 28, verso 47, dice así: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. Si bien es cierto esto, él está hablando al pueblo de Israel y lo que va a pasar en el mundo entero, y los que se van a quedar, los que supuestamente son cristianos y no se fueron con Dios porque eran más impíos que cristianos, ellos también van a pasar esto. Y la Biblia dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de corazón y con la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entenderás. ¿Sabe qué significa eso? Significa que las guerras van a ser tan fuertes que van a comenzar a vivir las naciones situaciones tan duras: hambre, hambruna, muerte, bombas biológicas, llámalo como quieras. Pero la Biblia dice: gente de fiera de rostro, que no tendrán respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. No te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio en todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas. ¿Qué significa eso? A la falta de alimento se van a comer a tus hijos, a tus hijas. Porque el hambre, la hambruna, la escasez, porque la guerra trae eso. Trae hambruna. Y no solo eso, mira, Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiaría tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a tu hermano, a la mujer de tu seno y al resto de sus hijos que se te quedaren, para no dar a algunos de ellos la carne de ¿quién? La carne de tus hijos. El que comiere por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierra y la delicada entre vosotros que nunca
que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra. Dice, y de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno, y a su hijo y a su hija, y al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, y el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprima en tus ciudades. Si no cuidares, 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo a este nombre glorioso y temible de Jehová, tu Dios. Cierra este pasaje anunciándonos lo que va a venir cuando la iglesia se vaya. Cuando venga la gran tribulación, cuando venga la guerra, cuando venga la catástrofe, venga la hambruna, venga todo lo que te asedia y tus enemigos por falta de alimento se coman a tus hijos, a tus bestias, a tu marido, a tu mujer, a los recién nacidos. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que viene, iglesia. Por eso Dios es bueno, por amor a sus escogidos. Él ha cortado los días. Porque si no cortara, dice la palabra, los días, ninguno de nosotros sería salvo. Porque nos ama. No quiere que la iglesia pase por lo que va a pasar en el mundo entero. Y con ello, Israel. Porque Dios tiene que tratar a Israel. Pero Dios nos ama y nos quiere llevar antes a su presencia. Amén. Pero tú tienes que entender esta verdad, porque muchas veces estamos pensando que todavía hay una oportunidad de salir en medio de la gran tribulación. Déjame decirte que eso no son cualquiera. Ellos son mártires. Que ellos, dice la palabra en el libro de Apocalipsis 7, del verso 15, dice que ellos fueron los que fueron lavados con la sangre del Cordero. ¿Sabes por qué? Porque ya cuando la iglesia se ha ido, el Espíritu Santo va a trabajar con los judíos. Y ya ellos van a ser salvos, van a salir de todo lugar, de toda tierra, de toda lengua, van a salir. Y los que lleguen a salir con ellos no son cualquier persona. Son personas que están dispuestos a morir por causa del Evangelio. Personas que no se van a dejar marcar, personas que no se van a dejar llevar por el mundo, personas que no se van a dejar llegar por la carne, personas que no le van a dejar llegar, no se van a dejar guiar ni por el diablo, personas que van a vivir por causa de Cristo y van a morir por causa de Cristo. Yo no sé cómo van a terminar, pero son gente que va a honrar a Dios con su vida. Y ¿sabes qué? Si ahora que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, todavía no has entendido que es tiempo de brincar, que es tiempo de hablar, es tiempo de santificarnos, es tiempo de clamar porque Dios tenga misericordia por nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. ¿Quién lo va a hacer entonces? Si el justo con la justa se salva, ¿qué esperanza tiene el impío? A veces por falta de conocimiento no tenemos todavía la capacidad de comprender que la iglesia está ahora en tiempo de arrepentirse, porque su Señor viene a pronto. Pero viene por una iglesia santa, viene por una iglesia digna, viene por una iglesia ataviada, viene por una iglesia santificada, por una iglesia madura, que va a buscar a Dios, no a los hombres. Que su relación es con el Dios vivo, con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no con el hombre. Una iglesia que la va a buscar a tiempo y fuera de tiempo y sabe que si viene el rapto nos encuentra juntos y nos vamos todos, iglesia. Pero si hay pecado, si hay mentira, si hay engaño, si hay robo, si hay contiendas, déjame decirte, no te vas, te quedas. ¿Sabes por qué? Jesús dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Tenemos que abrir la mente, abrir el corazón, porque no es palabra mía, escrito está en la palabra del Señor. Lo que va a venir después de la iglesia, que se vaya, no va a haber ni oportunidad para muchos de ustedes ni para sus hijos. Y no tardará mucho cuando este conflicto de la Tercera Guerra Mundial se haga conocer en el mundo entero. Y venga el caos, venga la hambruna,
Pero Dios es bueno, repito. Dios va a venir por su iglesia, por la que está ataviada, por la que está percibida, por la que está buscando de noche y de día en el secreto de Dios. Que su misericordia sea grande, por la que está clamando por sus hijos, por la que está orando por su familia. Yo no sé si esto es suficiente para decirte si ya tienes una razón, un motivo para vivir en obediencia. Yo no sé si esto ya es un motivo, una razón, una causa para que comiences a vivir agradándole a Dios, buscando su presencia. Ya no hay tiempo para pelear, ya no hay tiempo para estar mirando las cosas de este mundo. Es tiempo de santificarse, iglesia. Amén. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de decirle, Señor, lléname con tu presencia. Limpia mis manos, mis ojos, mi corazón, mi mente. Limpia todo mi ser, limpia mis vestiduras. Amén. Y el Señor nos va a decir al final, tú que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero Dios en su amor nos dice que aún el que esté muerto, pero creyere en Él, vivirá. ¿Sabes? Yo quiero hacerte un llamado en esta hora. Que esta palabra no es para intimidarte. No, Señor. Es para decirte que ese Dios que tú has creído es un Dios santo. Es un Dios justo. Es un Dios real que vive en medio de su pueblo. Y que no dará por inocente al culpable. Por lo cual todavía hay tiempo de decirle, Señor, permíteme que este día comience a agradarte, comience a vivir conforme tu voluntad, porque no te vas a llevar nada de lo que has logrado en este mundo, déjame decirte. No te vas a llevar nada, ni tu ropa te vas a llevar, no importa qué marca sea. No te vas a llevar, ¿sabes por qué? Porque Dios es fiel. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor Jesús. Vamos a orar y decirle, Padre.